Hola, hola amigos y amigas, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo la hora que vayan a ver este video. Estamos aquí bien contentos porque llegamos a nuestro capítulo número 6 de Talachando con Rolitas, el podcast. Y bueno, no podemos empezar sin antes agradecerles a todos ustedes por el apoyo que nos están dando, por dejarnos un comentario, por compartir, por darle me gusta, por estar al pendiente por ahí de las entrevistas, porque todo nos ayuda, vamos creciendo y bueno, pues agradecido con todos ustedes. Y al día de hoy tenemos a nuestro amigo y hermano Ramiro Esquivel Martínez, que nos va a platicar un poco de su vida, que nos va a platicar, nos va a estar enseñando un poquito acerca del libro número uno en ventas a nivel mundial, que son las Sagradas Escrituras. Y bueno, pues lo voy a invitar para que se presente mi hermano Ramiro Esquivel Martínez. Buenas tardes, noches, como dice mi hermano, donde estén viendo y a la hora que lo vean. Agradecido con Dios, es un honor, es un privilegio siempre el poder dar parte de la vida anterior que tenemos, pero el testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Poder compartir un poco las escrituras, algo sumamente importante para la vida del cristiano. Es el alimento, es la edificación. Nosotros no podemos caminar sin las escrituras en nuestra mente y en nuestro corazón. Y aquí estamos rogando a nuestro Dios, por medio de su Santo Espíritu, que sea Él quien obre en el nombre de Jesús para la gloria del Eterno. Así es, mi hermano Ramiro. Pues muchas gracias, como le digo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por el espacio que nos da para estar aquí con nosotros. Y bueno, yo quisiera que nos platicara, hermano, ¿quién es Ramiro Esquivel Martínez? Que nos cuente un poco no sé, de dónde es originario, de cuántos años tiene ya en el camino de Dios, todo ese tipo de detalles, hermano. Sí, mira, mi vida fue muy normalita, como cualquier niño, inquietudes, regaños, sus nalgaditas. Fue muy normal dentro de todo. Yo soy originario de aquí de Saltillo, tengo 58 años, para la gloria de Dios me ha permitido la vida, y tengo 13 años que la misericordia de Dios me alcanzó. Se ve como de risa, hermano. Gloria a Dios. Voy a creer lo que dice la Escritura, que el Señor nos rejuvenece como el águila. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, fue muy normal mi trayecto infantil hasta empezar la juventud, que ahí voy a entrar un poquito en lo que fue Hay un pasaje en el libro de Efesios 4:27 que dice: no deis lugar al diablo. Y esto también, aparte de una porción de mi testimonio, que la gente que lo escuche, los jóvenes que lo escuchen, pongan mucho oído, porque es muy importante. El diablo se encarga de ponerte las tentaciones, Okay. pero eres tú el que pecas. Ajá. Dice la Escritura. No corta nadie. No, yo les pongo un ejemplo. Llega el diablo, te pone la tentación, el pecado y el infierno. Llega el Señor Jesús, te pone su palabra, te pone la bendición y la vida eterna, y los dos se retiran. Uno sabe. Dice la Escritura en el libro de Santiago capítulo 1, dice: por tu propia concupiscencia tú decides. Entonces, ¿a qué viene esto? Que en alguna ocasión yo veía cómo mis papás festejaban. Okay. Con mis padrinos, con los compadres. Ajá. Y había nada más porque ganó México y festejo. Sí, Sí. Se murió el vecino, festejo. O sea, de todo festejaban. ¿Y qué es lo que veíamos? Alcohol. Sí. Entonces, el Señor pues permitió que yo a los 11 años me emborrachara por primera vez con un primo mío. A los 11 años. A los 11 años, porque iba a completar 12 y acabamos de salir de la primaria y íbamos a festejar. Okay. Íbamos hasta festejar. Y yo recuerdo que en aquel tiempo, no va a ser promoción, pero había un vino que se llamaba Cuervo. Pues un cuartito para 2 chilpayates, uno para cada uno. Eso fue tal vez por el ejemplo que usted vio. Hay una frase que siempre comparto con mis hermanos y yo les digo: los hijos no hacen lo que los padres dicen, los hijos hacen lo que ven hacer a los padres. Okay. Entonces yo veía que festejaban, dije a mi primo: oye, tu papá y mi papá están festejando ahí adentro, pues tú y yo acá afuera. Nos pusimos, fue la primera vez que el Señor permitió que me pusiera una borrachera. Nos dieron ahí la disciplina necesaria, ¿verdad? Uh-huh. Y pasó el tiempo. A los 15 años,
estaba hablando del trabajo secular, estamos vaciando la loza de nuestra casa que quedó en Chapul. Y pues yo veía que todos mis tíos y todos con cheve y todo. Haciendo ejercicio. Y empieza de que, tómate un traguito, no pasa nada. Tómate un traguito, nosotros te cuidamos. Pues ese traguito me llevó a quedar tirado ahí en un lado de la loza donde andábamos vaciando. Entonces ahí sí hubo una consecuencia un poco más fuerte. Ahí recibí la primera cachetada de mi madre por ese tipo de actitud que agarraba. Y lo malo fue que no entendí. Yo estaba viendo las consecuencias de ese hábito que, bueno, eran 2 veces, pero ya después de la primera, la segunda, ya se empieza a hacer un hábito. Ajá. Entonces ahí es donde yo decía, pasa que no le di lugar al diablo. Y yo empecé con la idea que escuchaba de muchos, no, pues nomás me controlo, nomás tomo 2 o 3, no necesito esto. Pues total voy a llegar al punto de que yo tomé alcohol 29 años. Así de eso. 29, de los 16 a los 44. Entonces, cada vez iba agravando más el problema. Porque ya a los 16 años en adelante yo empecé a tomar viernes y sábado. Empecé a crecer un poquito más viernes, sábado y domingo. Pero todavía controlaba yo, me iba a trabajar al siguiente día y todo eso. Pero llega un punto en donde ya era como una necesidad. Era como una necesidad, hace calor, no quería agua ni refresco, cervecita. Hacía frío, no quería café ni té, tequilita. Entonces ya sentía yo que mi cuerpo ya me estaba pidiendo eso. Voy a llegar hasta el extremo de decirles que de esos 29 años que yo estuve, donde se hizo más amplio, más grave el asunto, fue cuando yo me fui de músico. Yo tocaba la guitarra y un día me invitan unos conocidos a ir a tocar con ellos. Pero me llevaron fuera de la ciudad, fui a dar a Reynosa. Pero fui a dar a un lugar prohibido, donde está todo lo... lugares prohibidos. Ahí empecé. Pues haz de cuenta que yo con el hábito que ya llevaba, las ganas y el gusto de la chevecita, pues llegar a esos lugares que está abierto 24 horas y ahí te quedas y todo, ahí se puso ya más difícil porque ahí fue donde yo empecé a consumir drogas. También ahí sí. Yo lo que llegué a probar fue la cocaína, la marihuana, la piedra. No llegué yo al resistol, al tiner, pero para el final de todo, pues es la misma gata, no es que remolcada. Entonces ahí yo empecé y como todo era regalado, pues dicen por ahí un dicho que a quién le dan pan que yo. Entonces todo era regalado, yo estaba tocando y llegaban federales. Ellos usan mucho la cocaína, venga, tóquenme puros corridos. Y luego de repente otro día llegaban puros soldados, esos son de marihuana. Tenga marihuana, tóquenme corridos. Y llegaba ahí entre todos los conocidos, pues habían los mentados burreros, las mulas, mucho conocido que empezó a compartir. Llegaban y tócame un corrido y el billete de $100 lleno. Y te acababas el consumo y el de $100 pues lo guardabas. Era una manera de que te empezaban a estirar. Y entonces pues yo estuve ya prácticamente casi 15 años en ese ambiente. Laredo, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Tampico, pura frontera. A mí me tocó por un lugar pesado. Cuando usted se movía para aquellos lugares, ¿regresaba pronto o se quedaba tiempo allá? Bueno, aquí voy a hacer un recuerdo un poquito de que le dije a mi madre, voy a ir a calarme con estos muchachos que me voy a ir a calar, a lo mucho yo creo que dura un mes, y me regreso según madre como me vaya. Pues la primera vez que tardé para venir acá fue 1 año 7 meses. 1 año 7 meses porque voy a usar ciertos dichos muy conocidos. Dicen que por si es volado el chango y le echas plátano. Entonces llegué a lugares donde pues era, y voy a decirlo abiertamente, alcohol, droga, mujeres, de todo lo que pudieras haber deseado decir en ese momento. Entonces sí fue algún proceso porque ya después duraba hasta 3, 4 años para venir a ver a mi familia. Pero la primera vez dijo voy a calarme y duró más de 1 año y medio. Le dije me iba a calar 1 mes y me regreso y duré 1 año 7 meses. Y todo ese tiempo fue de lo mismo. Sí, diario. Sí, fue, allá era como decimos, era el pan de cada día.
las 24 horas porque te dormías y como estaba abierto el bar, siempre había gente y siempre había gente que traía ese tipo de, pues de cosas para consumir. Y como yo era músico, pues ándale, ten y sírvele y dale y todo regalado. Entonces, pues sí, se hizo una adicción muy tremenda. Aquí yo cuando empecé, te comento, empecé con pura cerveza y vino. Pero cuando ya se hace un hábito, pues está muy difícil porque el mismo cuerpo te empieza a pedir. Entonces, así era ahora sí que su diario vivir. ¿En algún momento usted se consideró alcohólico, se puede decir? Sí, yo sabía que tenía un problema, pero como te digo, estaba en un lugar donde todo era regalado y eso, y cuando uno cierra uno ese entendimiento de ver la realidad, en vez de decir, oye, necesito ayuda, dice uno, oye, estoy en el lugar donde, gracias Dios porque me pusiste así. Sí, entonces sí, yo lo veo porque yo llegué hasta el grado de que a mí me hizo efecto o consecuencia mucho la cocaína y sobre todo el alcohol. Hubo muchas cosas que yo no entendía hasta el día de hoy cuáles eran los propósitos del Señor, pero yo recuerdo la primera consecuencia que yo traje por andar alcoholizado y drogado en Reynosa, fue que un día amanecimos saliendo del trabajo, bueno, el trabajo que tenía ahí en el antro, salíamos y le continuamos porque un cumpleaños del jefe, del dueño, y le seguimos hasta mediodía, y yo en mi terquedad, porque pues me sentía el pavo real, ¿no? Pues traía todo dentro de mi cuerpo, y yo me retiré del lugar y como a 100 metros dicen que escucharon el golpe, ya me había salido yo de la carretera en la camioneta, y fue algo tremendo porque yo recuerdo, y yo lo he platicado, que cuando yo tengo ese accidente y me salgo de la carretera, yo recuerdo que abría los ojos y yo me miraba de afuera, como si yo estuviera en la ventana, yo tenía el pelo largo, porque en aquel tiempo pues era la moda. Entonces yo me miré con la lengua de fuera y todo negro golpeado aquí, yo miré cómo se engarruñó la camioneta, yo me miraba y cerraba mis ojos, los volví a abrir y nuevamente me miraba. 3 veces me miré así, de afuera. A la 4ª vez ya miré en una parcela donde había caído. Obra de Dios, no sé cómo, me brinqué de la ventana, eso sí le quité las llaves para que no se la robara. Y como no sé cómo, porque ya no supe cómo salía a la carretera, me dieron un ray y yo desperté en el hospital. ¿Iba solo usted? Sí, iba solo. Gracias a Dios, porque ya ves que por lo general siempre el acompañante es el que lleva las consecuencias. Sí, siempre sucede así. Sí. Entonces, ese fue su vida. ¿Hasta qué etapa de su vida fue ese tipo de vida? Así rapidito, casi como esa manifestación de Dios, hubo otras, porque a mí me navajearon, porque en aquellos lugares era muy común, me navajearon, a mí me persiguieron a pistolazos. Entonces, ¿en qué parte fue eso? Reynosa. En Reynosa. La de las pistolazos fue en Laredo, porque son lugares muy comunes ese tipo de vida que llevan. Sí. Entonces yo llego al grado de que ya no, yo ya sentía un día, y voy a platicarlo así como este testimonio, un día yo sentado con una hielera con cerveza, con vino, y tenía cocaína y tenía todo, y yo le decía a Dios, gracias Dios porque me diste de todo. Ya tuve mujeres, tuve alcohol, vendí droga, y yo le decía, gracias Dios, ya no quiero vivir. Y fue la primera vez que a mí me entró por matarme. Cuando yo estaba en ese pensamiento y dándole, pues ya viví esto, ¿qué más puedo vivir? Decía yo. ¿Qué más deseo? Hubo una luz, y eso yo lo recuerdo muy bien porque de hecho yo se lo compartí a mi madre en vida. Hubo una luz que me pasó por aquí. Y algo me dijo, ya llenaste de todo. Sí, Señor. ¿Y tu madre? Cuando me dice, ¿y tu madre? Como que pum, reacciono. Y en ese mismo instante yo vendí todo lo que tenía, mucho o poco, vendí ropa, vendí guitarra, vendí todos los mueblecitos, vendí todo, me reuní un cierto dinero y ese día me vine para Saltillo. ¿Y cuánto tiempo tenía que estaba allá? O sea, que estaba fuera de su casa. Ya iba a cumplir los 15 años, que andaba en esa vida. 15 años. Duré en esa vida, yo le doy gracias a Dios porque esa vez que el Señor iluminó mi mente, y siempre uno dice que no necesita de nadie, que no lastima a nadie, pero yo creo que al ser más valioso sin desmeritar a ninguna otra persona es la madre.
Y cuando mi madre, cuando el Señor me puso eso, porque yo sé que fue el Señor porque me salvó la vida, que me viene aquí a la mente, ¿y tu madre? Y yo dejé todo y me vine. Desgraciadamente cuando yo llegué aquí, pues dejé de consumir droga, porque aquí ya te costaba, ya no era gratis. Sí. Pero sí, el hábito que no pude dejar, nunca batallé mucho, de hecho no lo pude dejar, fue el alcohol. Y yo seguí tomando. Ya cuando regreso de allá, pues yo duré un buen tiempo aquí, varios años, y yo seguía tomando las fiestas, en donde me invitaban, donde quiera, o como decimos nosotros, donde te acoplabas ahí, Sí. ahí nos llevábamos. Pero sí fue algo tan tremendo que los últimos 3 años, del alcoholismo que yo padecía, fue muy duro, porque los últimos 3 años ya los pasé aquí en Saltillo, pero fue llegar a un estado de ser un indigente, de ser un teporochito, un O sea, porrocero que en se la puede calle. decir que tocó fondo. Demasiado, porque mis hermanos, mi familia, mis vecinos, mucha gente me llegó a ver en qué estado llegué. A mí me llegaron a ver caminando en la calle, agarrándome las paredes, porque yo tomaba ya puro alcohol de la farmacia. Los últimos 3 años del alcoholismo que padecí era tomar alcohol de la farmacia, de taponcito rojo. Decía yo, cuando andaba de caché, pues tomaba tonalla, pero cuando no, ese era ya lo que yo estaba consumiendo. Entonces me veían caminar en las calles, así agarrándome las paredes, porque el alcohol me estaba dejando ciego. Hubo gente que me llegó a ver, mis vecinos, mi misma familia, como comento, me llegaron a levantar, y voy a decir esa palabra aquí delante de todos, me llegaron a levantar orinado, vomitado, barbón, como anduviera. Y me agarraban, iban y me llevaban con mamá, ahí está tu hijo. Y en esa etapa de su vida, ¿cuántos años de edad tenía? Estoy hablando que debió haber sido entre los 40 y los 44, que fueron los últimos años de que yo padecí eso. Y algo muy interesante, que yo siempre doy una frase: cuando uno llegue a la presencia de Dios, nadie, ningún ser humano que ha existido en todo este tiempo, ni en los que existirán después de nosotros, ninguno le va a poder decir a Dios, yo no supe. Lo que sí le va a poder decir es, yo no quise. Porque siempre Dios manda a alguien que te dice, mira, aquí está la respuesta, y la respuesta es Dios por medio de Jesucristo, en la alianza del Espíritu Santo. A mí yo tengo, y voy a decirlo, hay un hermano en Cristo que amo. Él y yo trabajábamos antes de yo llegar a ese estado de ser un indigente, trabajábamos haciendo trabajos de albañilería, pintura, andábamos juntos. Y él siempre me estaba compartiendo. Yo a veces le decía, dame chance, déjame, voy por una caguama, pues para escuchar, para platicar. Y él siempre me explicaba y me platicaba. Él se llama Efraín Ruiz. En el ambiente en el que nos juntábamos, ahí en el sobrenombre El Güelo. ¿El vuelo? El Güelo. Ah, el vuelo. Okay. El Güelo de abuelo, Okay, como que era sí, sí. de los más viejos. Ajá. Yo le doy gracias por este hombre que siempre, y donde me veía, mire, hermanito. Y él siempre tuvo mucha paciencia, y pues lo digo así, gracias a Dios que él fue el primero que siempre donde me veía me compartía el evangelio. Okay. Siempre hubo alguien, o algunos de los que yo sabía. Hay un lugar aquí que se llama Cristo Vive, que es muy conocido por todos. Anteriormente, Clamor en el Barrio. Y yo me topaba varios conocidos de la colonia de ahí, yo soy de Chapul y La Madrid. Entonces yo vi muchos de ahí, pandilleros, que de repente me hablan de la palabra, y tú te quedas de que cómo, que era peor que yo. Asaltaba y golpeaba, y yo de perdido era borracho, sí. Que para igual es lo mismo. Pero yo veía el cambio, y ellos me decían, y yo siempre les decía, sí, fíjate que sí está bien, pero mientras préstame 10 pesos. Yo lo que quería era comprar mi alcoholito. Sí. Y así fue el proceso, siempre hubo. Yo voy a platicar algo de que a mí en una ocasión me encontró mi tía y mi madre, me encontraron tirado en la calle, y me llevaron a Clamor, a Cristo Vive. Me llevaron, y pues no sé qué dije, porque no me acuerdo, pero total que cuando reaccioné me puse bravo. Y ahí tiene que ser voluntariamente. Entonces pasan varios días, ahí sí se me pasó la cruda, dejé de temblar, todo. Yo ya me sentía como que ya estaba nuevo. Yo decía, pues, me sé Juan 3:16. Y pues me puse bravo, y pues ahí los encargados me tuvieron que dejar salir. Nomás avisaron, ¿sabe qué? No lo podemos tener afuera, que va por fuera. Okay. Yo creo que, y ese es un consejo para todos. Yo siempre digo, cuando estás en ese proceso, lo primero que debes de hacer
es retirarte del lugar donde te juntabas. Yo lo primero que hice fue irme al barrio con los de ahí y me decían el primer día, ¿una cervecita? No, porque a Dios no le agrada y yo estoy fortalecido. Y me dice Juan 3:16. Horror, error. Segundo día donde mismo, tercer día donde mismo, al cuarto día les voy a demostrar que estoy bien fortalecido, nomás no voy a tomar una cerveza. Esa cerveza me trajo 4 meses, me acuerdo, 4 meses, y ahí fue donde, como dices tú esa palabra, ahí fue donde yo conocí lo que es tocar fondo, por esa cerveza. Y yo les digo, el diablo, que fue peor después. Sí, fue mucho peor. Ahí fue donde yo conocí ser lo que es, dices tú, tocar fondo. Sí. Yo me acuerdo que les decía, tengan mucho cuidado, ahorita se los digo, porque a mí con Juan 3:16 me dio una arrastrada, que ahí yo fue donde clamé al Señor, ahí yo clamé al Señor, y después de eso, hermano, creo que ha sido difícil, fue muy difícil, yo digo, el Señor ha tenido mucha paciencia conmigo como la ha tenido con todos, porque de una u otra manera el Señor pues es paciente. Sí. Y cuando yo ya tomo la decisión, y yo les digo, yo sé que voy a batallar, yo sé que va a ser un proceso muy duro, pero yo quiero seguir a Dios. Y yo caí varias veces. O sea, todavía yo no hacía, es más, no hacía ni mi decisión, ni mi confesión, o como queramos verlo. Yo todavía no, yo decía que yo quería cambiar mi vida, yo quería ser diferente. Porque en mi idea no estaba dejar de tomar. En mi idea estaba controlar mi tomada y poder ser social. Pero recordemos que cuando ya tu cuerpo tiene una adicción, es muy difícil que lo controles, mucho. Entonces yo tomé un día la decisión, dije, quiero seguir al Señor. Quiero seguir al Señor. Y yo caía y la gente me criticaba, como dice la Escritura en Mateo 10, principalmente tu familia es tu enemigo. Pues no, aquí vas a andar muy bien. Y voy a dar un consejo o algo que doy a los hermanos. Cuando uno fracasa, no te dicen, mira Ramiro, voy a poner el ejemplo, mira Raúl, le echan la culpa a Dios. Pues no que Dios, no que la Biblia, no que Cristo vive, no que las iglesias, no le echan la culpa, se le echan a Dios. Sí, es correcto. Y nosotros somos los culpables de que mucha gente no quiere entrar. Pero mi madre, yo recuerdo que yo le decía, madre, si el diablo me tumba, me levanto, agarro mi Biblia y busco a Dios. Me vuelve a tomar, me levanto, agarro mi Biblia y busco a Dios. Y así me agarré, hasta que el Señor dijo, pues yo veo que sí trae la intención, mejor me lo traigo. Y ahí fue donde empecé yo a buscar más de Dios, porque siempre hemos creído en Dios. Yo les digo, si eres católico, si eres de otra creencia, otra religión, siempre te han inculcado a Dios. Sí. Entonces, ahora lo que yo quería era conocer al verdadero Dios. Okay. Y le daba gracias por todo lo que me pasó. Todo lo que me pasó, yo siempre dije, gracias, Señor. ¿Por qué gracias? Porque me sacaste de todas. Ok, hermano. Entonces, el consejo que usted puede dar cuando está en el proceso, se puede decir que de rehabilitación, de transformación, que está empezando a escuchar la palabra, que se puede decir que huir de la tentación. Es huir de los lugares donde está el pecado, porque yo doy esta frase también, porque el diablo te pega por la patita que cojeas. Sí. Entonces, evitar, mientras no sea uno verdaderamente no esté metido con Dios y que uno tenga la gracia del Espíritu Santo, es mejor evitar ese tipo de lugares, ¿sí? ¿Quieres fortalecerte? Júntate con hermanos cristianos. ¿Quieres fortalecerte? Métete a la Biblia. Este es el poder que Dios nos da. Métete a la Biblia, júntate donde te hablen de Dios, porque ya cuando llegas a una madurez, a un fortalecimiento por medio de la Escritura en tu vida, te puedes presentar a donde estabas antes, pero con la convicción de que, como le dijeron a Jeremías, como le dijo Jehová a Jeremías, dijo, yo te voy a restaurar, pero que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Entonces tú ya vas con un propósito, una tarea de, ahora sí, compartir ese evangelio, pero que lo vean en ti, también no solamente de palabras, sino que lo vean como parte de testimonio, con tu vida. Entonces ven eso, van a decir, caray, te voy a hacer un comentario. Ahí tengo familiares que yo antes de llegar al grado de ser indigente, yo era el alma de la fiesta. Que toque guitarra y que cante canciones. Y me decían, y no más que no cuente chistes, decía mi mamá, porque yo era muy grosero. Era muy vulgar así, fuerte, que yo le decía, ni el polo me llegaba.
porque yo era en mi trabajo de músico en Reynosa, yo era el que animaba, entonces tenía que inventar toda clase de tonteras para que la gente estuviera contenta. Sí. Y ahora yo he encontrado familiares, vecinos que me dicen, oye, desde que entraste ahí, como nos dicen a tu onda, dice, oye, yo no te he escuchado decir una maldición. Digo, para la gloria de Dios no la digo. Pero es una comunión con Dios, Padre, no permitas, vuelvo al punto que dices, si me voy a juntar donde yo me juntaba, todos los días, ¿qué voy a escuchar? Que en cualquier momento que me voltee, se me puede salir una. Sí. Porque te está saturando tu oído. Entonces aquí viene donde dice, métete la palabra. Porque el día que veas a alguien, lo primero que dice, Dios te bendiga. O te dicen, tengo este problema, mira, tenemos un voz de consolación, como dice el libro de Efesios, tenemos esto. Entonces lo que sale de ti, ¿qué va a ser? Bendición. La bendición, la palabra. Sí. Dice que esta palabra, dice el Antiguo Testamento, cuando dijo Jeremías, la grabaré en la mente y en el corazón. ¿Por qué en el corazón? Porque si tu corazón está saturado de la palabra de Dios, que es amor, bondad, misericordia, palabras de aliento, de ánimo, de fortaleza, de esperanza, cuando hablas, eso sale. Porque dice en el libro Mateo 10, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Correcto. Entonces, es algo que podemos recomendar. ¿Quieres fortalecerte para poder ir a esos lugares? Métete a la Escritura. No hay otro. Esa es la manera de, ahora sí que como Jesús, ¿verdad? Que iba lleno del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo al desierto, ¿verdad? Y venció toda la tentación del enemigo. Y así nosotros también puedes encontrar gente que te va a como dice por ahí, a refutar, a confrontar, a pelear, a discutir. Y yo siempre le digo, no discutas con la gente. Tú compárteles el evangelio. La palabra de Dios en Marcos 16:15 lleva mi evangelio a toda criatura. ¿Por qué dice criatura? Porque todos somos creación. Ajá. Hijos de Dios, dice en Juan 1:12, solamente el que reconoce, recibe y acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces dice, tú ve y predica el evangelio. ¿De quién es la tarea de convencerlos? De Jesús. Del Espíritu Santo, porque dice en Juan 14, versículo 8, dice ahí, dice, porque el que los convencerá de su pecado, injusticia y juicio es el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, tú comparte el evangelio y retírate. Padre, allí hice mi tarea, el Espíritu Santo es el que... Sí. En una porción de la palabra dice, porque Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos, pero no dice que por todos, ¿verdad? Dice que por muchos, como dice usted, por aquel que ahora sí que lo acepta como padre, o que toma la decisión. La palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebata. Entonces, como dice usted, no todos somos creación de Dios. Amén. No todos somos hijos de Dios. Mira, ahí es donde yo a veces yo trato de no meterme en debates. Me gusta poner mi punto de vista. Cuando dice ahí que dio la vida por muchos, ¿sí? Yo yo lo veo en el concepto de aquel que lo recibe. Okay. Pero la oportunidad de salvación fue para todos. Sí, ahí es donde yo a veces digo, escucho yo temas cuando dicen es que nomás por ciertas ovejas, no, porque cuando dice que él Dios y Padre, no te ruego por el mundo, te ruego por estos. Pero eso es en Mateo 17, en Juan 17. Pero cuando dice más adelantito en el versículo 20, dice, pero también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. O sea, no somos los únicos. La oportunidad, yo pienso que el punto ahí es que entender que la oportunidad fue para todos. Cristo vino a morir por todos, pero no todos se van a salvar. Como dice usted, o sea, viene, ahora sí, hablando de Jesús, viene y nos pone el plan de salvación, la vida eterna, y viene la parte contraria y nos pone pues la otra parte y se van. Entonces ya es de aquel que se decida qué camino va a tomar. Así es una decisión. Hay una doctrina que se llama la elección incondicional, pero yo tengo ciertas diferencias con esa doctrina, porque si dice la elección es incondicional, ok, yo entiendo que dice, Cristo no te pidió nada, Él dio su vida para que tú, sí es incondicional, pero la salvación no, porque la salvación tiene condiciones. En Mateo capítulo 4 versículo 17, cuando hablabas de la tentación de Jesús en el desierto, ¿cómo lo atacó el diablo? Con la palabra.
A ver, haz que estas piedras se conviertan en pan, Deuteronomio 6:8. A ver, aviéntate del pináculo, que no sé qué, es el Salmo 91. Entonces, lo ataca con la palabra y él siempre le responde con la palabra y dice, escrito está, escrito está, escrito está. Por eso siempre es muy importante la escritura, esa es la base, el fundamento de nuestra fe. Y aquí viene, cuando el Señor Jesucristo sale de ese proceso donde derrotó por primera vez al diablo, la primera palabra que salió de su boca fue, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Al momento que te dice arrepiéntete, es porque hay una condición para que te salves. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, cuando vemos ese tipo de debates o ese tipo de confrontaciones, debemos de nosotros explicarle a los hermanos las dos posiciones. Sí, no todos se van a salvar. ¿Por qué? Porque no todos quieren a Jesús. Pero la oportunidad fue para todos. Porque dice en el libro de Timoteo. Y sigue estando. Eso porque Dios no cambia, es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Dicen unos, es que nada más por ciertas personas. Ok, si los dejas ahí van a creer que nomás unos, y entonces tenemos un Dios injusto, porque nomás a unos escogió. No, Dios dice, he aquí para que todo aquel que en él cree, cada quien va a tomar su convicción, su decisión. Y también hay otro pasaje en la carta de Timoteo, capítulo 2, dice ahí, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuántos? Todos los hombres. Entonces la oportunidad es de que si tú recibes o recibes ese regalo, como dice Efesios 2:8, ese regalo por gracia de salvación, bienvenido a la familia de Dios. Pero se te presenta y tú dices, no quiero, estoy chavo, tengo una vida por delante, cuando ya me canse de todo esto, me arrepiento y me voy al cielo. Entonces ahí es donde nosotros vemos que la oportunidad todos los días a todo ser humano se le presenta. Pero ¿por qué no tomar usted a qué cree que se deba que no se toma esa decisión si pues es importantísima para nuestra vida? Pero ¿por qué no, por no dejarlo del mundo, por no dejar pues ahora sí que la vida cotidiana, porque sabemos que entrando hay que pagar un precio? ¿Cuál sería su punto de vista? Es lo que acabas de decir claramente, no queremos dejar nuestra manera de vivir. Porque yo me pongo el ejemplo de mi vida anterior, yo pongo el ejemplo ahorita con los demás personas que rechazan. Pues a mí me gusta más, en aquel tiempo me gustaban más las caguamas, las mujeres, la droga, que leer la Biblia. Sí. Entonces, la misma palabra dice, porque tú pides para tus deleites. Tú quieres entrar al camino del Señor, al camino de Cristo, pero que no te quite tus caguamas, que no te quite tus mujeres o tus hombres, dependiendo, que no te quite tus drogas. Sí, le entro, nada más que no me quite eso. Y ahí es donde pues no funciona de esa manera. Y algo bien importante, ahorita yo he platicado, mi esposita y yo, mi esposa Gloria se llama, tenemos una misión de ir a los hospitales. Desde que el Señor me rescató hace 13 años, yo siempre, Dios me puso, yo oraba, ¿cuál es la manera en que le voy a servir? Y es lo que tengo yendo a los hospitales, llevamos alimentos, sí, 13 años, gloria a Dios, llevamos alimentos, llevamos cafecito, pero lo principal es la palabra. Y le llevamos el evangelio, y algo que yo les hago unas preguntas a las personas, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios, con todo mi corazón, ¿ok? La segunda pregunta, ¿y le crees a Dios? Y dicen, ¿cómo que si le creo a Dios? Pues que una cosa es que conozcas a Dios, que creas en Dios, y otra cosa es que le creas. No, yo le creo al Señor, da su promesa y todo. Y la pregunta del millón, ¿lees la Biblia? No, entonces no lo conoces. No hay ningún otro medio para conocer a nuestro Dios creador, nuestro Dios en carne que es Cristo, y nuestro Dios que es el que nos pide ahorita, que es el Espíritu Santo, si no es por medio de las Escrituras. Y aquí viene el punto. Como no conocen a Dios, no le tienen temor a Dios. Y como no tienen temor a Dios, pues viven como quieren. ¿De qué me va a castigar? Por eso las doctrinas de los testigos de Jehová, de los adventistas y de muchas otras son muy peligrosas, porque ellos no creen en el infierno. Ellos piensan en que el día que se mueran ahí se acabó todo el aniquilacionismo. Dicen, ahí se termina todo, entonces dicen, le doy vuelo al hilache y el día que me muera no siento nada. Pero las Escrituras, conforme a ese Dios que creemos, dice que cuando este cuerpo termina aquí, es donde empieza la verdadera vida. Vida eterna con el Señor o vida eterna en condenación a Jehová.
Y dice el Señor que es lumbre. Muchos usan otras frases, pero el Señor Jesucristo dijo, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Entonces, ¿cuál es el punto principal? Como no creen, no creen en Dios o creen en Dios a su manera, pues no le tienen temor, y como no le tienen temor, viven como quieren. Ese es el punto. Yo quiero un Dios como les digo en el hospital, les vengo a hablar del Dios de la Biblia, no del Dios alcahuete y solapador que nos han presentado. Porque yo les hago un entendimiento. ¿Quién es el que más te habla de Dios? No, pues me habla la Biblia, todo eso sí. Digo, pero ¿sabes quién te habla de Dios? El diablo. El diablo te ve que estás fornicando porque no te has casado con tu novio y va y te dice de Dios, mira, síguelo haciendo, Dios te ama. Anda robando en tu trabajo, síguelo haciendo, tienes un Dios que te perdona. Tienes un Dios que mira, que te abraza y te limpia. El diablo usa a Dios para hacerte caer en las artimañas. Pero si tú encuentras en las Escrituras y dices, estás fornicando, dice aquí en el carta de los Corintios que el fornicario no entrará al cielo, va al infierno. Dice el mandamiento que no robarás porque el que robe va al infierno. No adulterarás porque irás al infierno. Eres homosexual, vas al infierno. Eres lesbiana, vas al infierno. Entonces, aquí es donde volvemos al punto. Todo está en la Escritura. Cuando yo predico, comparto en el hospital o con cualquier persona en la calle, yo siempre les digo algo. Dice en tal parte, dice Cristo, dice Jehová, dicen las Escrituras, y se los apunto. ¿Tienes una Biblia? Es que mi Biblia es católica, de la que sea, dice lo mismo, léalo. ¿Para qué? Porque esa es la defensa que el Señor Jesucristo nos enseñó a todos. Escrito está, escrito está, escrito está. Si tú lo quieres ver de diferente manera, esa ya es otra cosa. Pero la palabra de decir, escrito está. Y es donde nosotros debemos no confrontar a la gente. Toda mi familia es católica y lo digo con tristeza en mi corazón, pero ya cumplí, ya les hablé. Y hasta ahorita nadie ha querido nada con el Señor. Pero yo ya cumplí mi tarea, que fue ve y llevarles el Evangelio. Toda mi familia, y te estoy hablando de toda mi familia, los que me quedan. Mi madre ya está con el Señor. Mi padre, él ya no está aquí en esta tierra. Pero mi madre dio testimonio los últimos años de su vida, que no fueron muchos, me hubiera gustado que fueran más, pero... ¿Ella fue cristiana? Sí, es que ella fue católica toda su vida. Okay. Ella era de la colonia, era de las levantadas, y habla doña Rosita, que sabía las caniquitas al derecho y al revés, y los tamales. Y cuando yo tomé, ahora sí dije, Señor, ayúdame, y si caigo y fracaso, levántame. Cuando mi madre vio que de repente una semana sin tomar el chamaco, y luego de repente un mes, 3 meses, medio año, y de repente dijo, oye, mijo, pues ¿qué estás viendo? Que nada, mira, ma, dice la Escritura. Y yo empecé con la Escritura. Mi madre, su problema principal o contra Dios, pues era la idolatría, lleno de todo. Y yo pasaba por ahí, no puedes estar tu imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra. Y volví a pasar por donde estaba mamá, tienen ojos y no miran, pies no caminan, garganta no hablan. Y pasaba, padre, dice que agarraron un pedazo de palo, hicieron una figura de hombre, y luego lo demás de calentaron agua para el burro. Entonces, pasajes que ella decía, nada, tú me estás diciendo a mí nomás para que, no, ¿tienes una Biblia? No, nunca tuvimos Biblia en la casa. Vamos a conseguir una Biblia católica. Y mi mamá le empezó a decir, lee, me voy a ir a trabajar, lee esto. Y mi madre, primeramente ella lo dio de testimonio en varios lugares, que fue por lo que vio que pasó en mi vida, lo que Dios estaba haciendo en mi vida, y después la más importante, porque Dios decía. ¿Y cuánto tiempo ya tenía usted ya en el camino de Dios cuando usted hacía eso con su mamá? Lo intenté hacer desde un principio, pero yo creo que ya tenía yo como te estoy hablando de perder unos 3, 4 años ya. 4 años. Sí. Y una cosa muy interesante, mi madre hizo su conversión, o ella más bien, tuvo su convicción de recibir a Cristo, ella solita, un día a las 3 de la mañana. Yo llego el domingo y le digo, me dice, mi hijo, quiero hablar contigo. Le digo, sí, ya sé para qué. Y mamá se me queda viendo, ¿cómo? Sí, déjame, voy a traer de almorzar. Y ya cuando regresé me dice, anoche me entregué al Señor. Ella solita. Dijo, yo por convicción de las Escrituras me entregué al Señor. Y me dijo, quítame todo eso, sí, mamá. Entonces, para mí fue un gozo muy grande, ¿verdad? De ver lo que hace la palabra de Dios.
Porque dice en el Salmo 19:7, dice que la palabra, la ley de Jehová es tan poderosa que convierte el alma. Lo único que cambia al ser humano, hermano, es la palabra de Dios. Porque con esto no solamente te cambia tu manera de ser, de hablar, de vestirte, de actuar, sino que te lleva a dar evidencia que verdaderamente Cristo está en tu corazón. A mi madre se le apartó el 98% de la familia. 98. ¿Sabes qué dijo mi madre? Por ese cambio. Por el cambio. ¿Y sabes qué dijo mi madre? Que me dejen todos menos mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Yo dije, esta sí se convirtió de veras, ¿verdad? Entonces es un testimonio que damos porque pues a nosotros nos duele nuestra familia, ¿verdad? Porque aunque ellos no lo crean, nosotros sabemos que el día que partan de este mundo, sabemos a dónde van a ir a dar si no se arrepienten. Porque, sí, exactamente, porque ya hemos hojeado la Biblia, conocemos lo que se nos demanda, conocemos, ahora sí que ya se nos cayó la venda y por eso está ese, pues, ¿cómo se puede decir? Ese temor, ¿verdad? De que no se decidan. Sí, porque es lo que yo les digo, porque en los momentos de necesidad siempre estamos, ay Diosito Santo, y ay Diosito Santo, y te prometo Diosito Santo, y te juro, pero nuestro Dios de amor y de misericordia nos manda las soluciones y a nosotros se nos olvida lo que prometemos, lo que decimos, y Dios sigue siendo paciente y Dios sigue. Mucha gente dice, pero entonces, ¿por qué no acaba Dios con todo esto que pasa? Porque Dios quiere que la mayoría de las almas se salven. Segunda de Pedro 3:9 dice ahí, porque Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno vaya al infierno, sino que vuelvan al arrepentimiento. A mí me preguntan, entonces, ¿por qué Dios no acaba con esto? Porque quiere que te arrepientas y que lo recibas. Te está dando una oportunidad. Dice, nomás haz números, ¿cuántos segundos tiene el día? Esas son las oportunidades que Dios te da para que tú te conviertas. Cada respirar. Y es algo muy interesante que por más que ven evidencias, yo les he dicho a mi familia, oye, ¿no has visto lo que Dios ha hecho en mi vida? O sea, tú me levantabas así como andaba todo maltrecho y me aventabas con mamá o mi familia o mis vecinos y usted dice no, la palabra que tienen muchos inconversos, que gente que no quiere a un familiar dice, bien por ti. Digo, bueno, pues ese bien no quiero para ti. Pero llega un momento en que te dicen, tú tu rollo y yo el mío. Gloria a Dios, Padre, ya cumplí. Yo ahora mi oración cambia por ellos. Mi oración, Padre, lo pongo en tus manos y conforme a tu voluntad, porque ignorantes no están, ya saben. Y eso es algo muy importante. Sí, sí. Nuestra tarea es compartirles, de convencerlos es el Espíritu Santo, y el que va a cosechar es Cristo. Ok, entonces usted tiene ya que 13, 14 años. 13, ya voy para 14 años que el Señor me rescató. ¿Y alguna vez se arrepintió, hermano, de haber tomado esa decisión? No me arrepentí, hermano, pero te voy a decir algo que yo creo que nos ha pasado mucho. A veces cuando yo empezaba y veía yo las pruebas que se venían, el dinero, la economía, cosas que yo llegué a pensar, me iba mejor cuando estaba allá. Allá tomaba y lo que hacía y lo que tú quieras, y me sobraba, y traía, y donde quiera había quien me diera, como eso es muy cierto, y acá. Pero no, sí lo llegué a pensar, pero medita uno. Yo meditaba en que me gustaría haberme otra vez tirado, porque algo que yo les digo, el diablo ya no me quiere para traerme tirado, el diablo me quiere para matarme, porque sabe que si me la perdona, en algún momento me vuelvo a venir con Cristo, y es lo que dice, es la guerra del bien y el mal, las almas. Sí. Entonces, yo sí nunca me he arrepentido y le pido a Dios que ni por mi pensamiento pase, pero cada vez que lo pienso, digo, no me gustaría regresar, hermano, y cada vez yo estoy más convencido que aún, mucha gente dice, es que los cristianos se creen perfectos. No, el cristiano que se crea perfecto, entonces no es cristiano, porque perfecto nomás hay uno, y se llama Jesucristo. Es correcto, sí, y del 1 al 10, hermano, ¿qué tanta diferencia de su vida pasada a su vida de hoy? Del 1 al 10, el 11, hermano. El 11. El 11, sí, es algo totalmente. Mira, hay un pasaje en la Biblia que yo la uso mucho para que nos analicemos como cristianos. 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y yo a veces platico con los hermanos, estoy bien contento porque ya no tomo, ya no fumo, ya no fornico, ya dejé de hacer todo lo malo.
Bueno, mi hermano, muy bien, va a la mitad. ¿Por qué? Porque ya dejó de hacer todo lo malo, ahora le falta hacer todo lo bueno que antes no hacía y que el Señor le demanda para poder complementar. Porque entonces nomás estoy haciendo una parte, pero me falta la más importante. Ahora sí, ve por los que no creen y ve por tus hermanos. Entonces, debe haber un complemento. Yo digo que ya dejé de hacer lo malo, pero si no hago lo bueno, ¿de qué me sirve? Sí, se queda uno a la mitad. A la mitad. Sí, sí. Yo a veces les digo, hermano, ir a los hospitales es bueno o es malo. No, pues es bueno. Salir a evangelizar es bueno o es malo. No, pues es bueno. Predicarle a la familia, en donde te pares, y es bueno, no, pues es bueno. Y lo hacemos, dice, no. Bueno, dice Santiago 4:17, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La paga del pecado es la muerte es la separación de Dios y la separación de Dios es el infierno. La misma palabra de Dios dice, y un pasaje, hermano, que nos debe hacer no solamente meditar, nos debe hacer temblar. Y lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7:21-23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A mí no me es suficiente conocer lo que Dios me demanda. Yo para poder para poder cumplir con lo que el Señor manda, necesito poner por práctica lo que ahora yo aprendí en la Biblia. Y cuando dicen, no todo el que me dice Señor, Señor, hay que pensarla. No todo el que está en una iglesia evangélica va a ir al reino. ¿Cómo lo sabemos? Su vida. Sí. Ahora sí que cada uno sabe la intimidad que tiene cada uno con Dios, ¿verdad? Hermano, ¿y usted cuál cree que sea la manera correcta de llegar con una persona y hablarle de las escrituras, hablarle de ese Dios que perdona, que independientemente de lo que hayamos hecho, lo que hayamos cometido, está ahí con los brazos abiertos, sin reproche, esperándonos a que nos diga? ¿Cuál cree que sea la manera correcta? Porque la mayoría llega y se nos dice, Cristo te ama, y no son mentiras, ¿verdad? Porque Cristo nos ama, pero ¿cuál es para usted la manera correcta de hablar de la Escritura? Mira, ahí voy a decir algo en particular que el Espíritu Santo me pone cuando llego yo, por decir, a los hospitales. El 99% es católico. Entonces, cuando no vas a llegar confrontando, ni mira, tú estás mal, no. Sí. Hay un pasaje en la Biblia que para mí me ha ayudado mucho. En Romanos 5:12 dice que por un hombre entró el pecado al mundo y con el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Hay que hacerles ver que aun cuando uno sienta que está haciendo las cosas bien, somos pecadores, porque el pecado lo arrastramos. ¿Sí? Después de que le decimos, las hacemos entender que somos pecadores, porque si tú no haces ver a una persona que es pecadora, pues no va a encontrar una racionalidad de decir, necesito un salvador. Okay. ¿Para qué lo quiero si yo estoy bien? No, todos pecamos. Romanos 3:23 dice el escritor, por cuanto todos pecaron. María pecó, ¿sí? Pablo pecó, todos pecamos, no hay ser perfecto más que Cristo. Entonces, cuando uno los orilla a la gente, no con un ataque, no, con amor, decirle, ¿sabes qué? Es que somos pecadores, lo que tú haces no está bien delante de Dios. Y entonces sí les mostramos al Salvador. El Salvador perdona y dice, oye, pero ese violó a 200 niñas. Si se arrepintió de todo su corazón, dice la Escritura, no yo. Porque yo como ser humano, yo puedo decir que lo maten, ¿sí? Que lo cuelguen por todo lo que hizo. Pero dice la Escritura que el que se arrepiente, Dios lo perdona, que es misericordioso. Porque aquella persona pudo haber violado a 200 niñas. Pero si tú mientes, tienes el mismo juicio. Entonces, por eso nosotros debemos de hacerles ver que hay una sola posibilidad de ir al cielo, que es por medio de Jesucristo, si se arrepienten de corazón. ¿Cómo es arrepentimiento de corazón? Le dijo una mujer que encontraron en adulterio, dijo, levántate y no peques más. Ahora, no hay un ser humano que no vuelva a pecar. El asunto es si tú pecas deliberadamente. Ya presentaste a la gente que es pecadora, por el pecado que arrastramos, que hay una consecuencia, que es la muerte, que es el infierno, pero ahora le presentamos al Dios Salvador. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí el creer en Cristo tiene varios significados.
Creer en Cristo es demostrar lo que has creído. Porque mucha gente me dice, pues yo creo en Cristo. Pero fíjate, robas, eres mentiroso, golpeas. Pero dice que yo creo. Le dije sí, porque no les han explicado bien lo que es creer en Cristo. Porque si fuera por creer, imagínate, vas a llegar al cielo y vas a estar abrazado de Satanás y de un demonio. ¿Por qué? Porque Santiago 19 dice que los demonios también creen. Ellos también creen en Cristo. Entonces, si no te explico el por qué, tú vas a estar, Satanás se va a ir al cielo. Y los demonios, ¿por qué también creen? No, hay que explicarles lo que te decía hace rato. Hay que hablarles a ellos de tal manera que entiendan, pero explicarles las dos caras de la moneda. Yo uso esa frase. Te voy a explicar las dos caras de la moneda. Para que cuando yo me retire, no te vayas con ese Dios en que estás viviendo como dices y Dios te va a llevar al cielo. No, hay unos requisitos. Hay unos requisitos para entrar al cielo. Dios no cobra. Dios todo lo hace gratis, pero se tiene que ver que tú mereces esa entrada al reino. Ahora, dijimos, los hicimos ver que son pecadores, los llevamos a la consecuencia del pecado, les vamos a presentar a Dios que vino a morir en la cruz, derramó su sangre para limpiar todo pecado. El asunto es que cuando se termine eso, nosotros seguimos pecando. Pero la oportunidad, vuelvo a lo que platicamos, es para todos y Él perdona todo pecado. Porque dice en 1 Juan 1.7, dice, 1.9, dice ahí, porque Dios es fiel y justo para perdonar pecados y limpiarte de toda maldad. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Arrepentirnos de todo nuestro corazón. Arrepentirnos. Pero es que usted no sabe si me arrepentí, usted no sabe lo que ando haciendo. Pues que no te interese lo que yo sé. El que te está viendo es al que le vas a rendir cuentas. Dijiste algo muy importante ahorita, que he estado compartiendo en estas últimas semanas. Y yo les digo a los hermanos, después de Dios, el único que sabe a dónde va a ir a parar es uno mismo. Porque tú sabes, yo puedo ser, ahorita estoy hablando ante la cámara y estoy hablando de la palabra y estoy dando textos bíblicos, pero nadie sabe qué hago después de esto. Nadie sabe qué hago cuando estoy a solas, nadie sabe qué hago cuando estoy en el baño, nadie sabe qué miro cuando estoy manejando o cuando estoy en el celular. Entonces, uno es el único que sabe a dónde va a ir a dar después de esto, porque no somos perfectos. Pero dice que si entre más te metas con la palabra de Dios, más te profundices en conocer a Dios, dice, Él limpia de toda maldad, o sea, te quita. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. El concepto de la salvación se lo debemos dejar bien específico a las personas. Como dice Hebreos 12:2, sus ojos en Cristo, no en la gente, no en un pastor, no en un cura, no en nadie, sus ojos en Cristo, porque Él es el único autor de la salvación. ¿Y cómo vamos a conocer a Cristo? Juan 5:39 dice, escudriña las Escrituras. ¿Tú quieres ir a la vida eterna? Sí, dice, pues ahí habla de la vida eterna. Nomás que ahí te dice que hay un solo camino. Dice, escudriña las Escrituras porque te parece que está la vida eterna y ellas da testimonio de mí. Porque yo soy el único camino. Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va a entrar al cielo si no es por mí. No es Mamá María, no es Pedro, no es Pablo, no es Judas, no es nadie. En un pasaje dice que solo hay un nombre en el cual podemos ser salvos, que es el nombre de Cristo Jesús. No hay segundas opciones. Esos son pasajes muy contundentes cuando nos platicamos con los amigos católicos. Ese que te acabo de decir, Juan 14:6, nadie va al cielo si no es por mí. Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, no es María. Entonces ese tipo de cosas se las hace uno de ver en su momento si tienen las dudas. Y ahí lo dice, o sea, sí. no lo dice usted, ahí lo dice. Yo tengo algo que Dios me ha puesto, varias estrategias, voy a llamarlas así cuando voy. ¿Sabe leer? Sí, me ayuda, me lee. Y los dejo que lean, porque ellos mismos, y ya cuando lo leen, digo, no crean que soy loco para leer, lo que quería es que lo vieran sus ojitos. Si tiene duda, mire, se lo apunta y lo lee en su casa, en su Biblia católica. Y ya de repente si me hacen llamadas, oiga, sí, entonces, ¿qué debo hacer? No, al contrario, ¿qué es lo que no debe de hacer? Es seguirlo haciendo. Y hay algo porque me ha tocado que me hablan gente para la honra y gloria de Dios y nos consultan, dice, es que vino una persona y me dijo, quita tus monos, y que debemos de tener mucho cuidado porque al inconverso se le habla con amor. Al inconverso se le habla con amor y con respeto. Acordémonos de la tarea, tú llevas el evangelio y ellos van a decidir. Sí. Porque el que va a orar en ellos es el Espíritu Santo. Entonces este tipo de a veces
actitudes pues no bíblicas, es lo que hacen que se aparte o que pierdan ese deseo de conocer la palabra. En el libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 6, dice ahí: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová el hombre se aparta del mal. Tienes que hablarle a la gente con misericordia, con amor, con ese cariño, porque no conoce, pero no te salgas de la verdad. Yo le puedo hablar con amor a una persona, pero dice Dios que no debes de tener imágenes. Yo le puedo hablar con amor a una persona y dice Dios que no debes de ser lesbiana, que no debes ser. Es como decirle a un niño de primero de primaria que se ponga a leer y lo estamos regañando porque no sabe leer. ¿Cómo entonces algo incongruente, ¿verdad? De que nosotros tenemos, por eso dice Dios, si Dios es paciente, nosotros somos hijos de Dios, debemos de tener ese don, porque si el Espíritu Santo mora en nosotros, como dice en Gálatas 5:22, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, uno de los frutos es la paciencia: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son las cualidades que el Espíritu debe ser en nosotros. No debemos de hablarle a un inconverso con, es que tú haces esto, haces lo otro. Y quita esto y olvídate del otro. Porque voy a caer en el error que, como dijo Jesús a los fariseos, ni entran ni dejan entrar. Sí, entonces ahí hay algo muy importante que nosotros debemos de hablarle con amor a la gente. A veces yo mando unos audios o mensajes o le hablo a mis hermanos un poquito más duro, como que se oye más ahí, más tajante, como dicen ellos. Le digo, pero pues me han escuchado hablarle a un inconverso y casi lo cargas, porque es lo que me enseñó mi Señor Jesucristo. Dice, ama a tu prójimo, ama a tu prójimo. Y hay una definición muy interesante. ¿Quién es mi prójimo? Todo aquel que no soy yo. Ama a tu prójimo, sea familia o no sea familia, tienes que hablarle con amor. Y así en un momento dado te dice, como a mí, tu rollo es mío, Padre, lo pongo en tus manos. Pero mientras esté abierta a la palabra, dice, insta en tiempo y fuera de tiempo. En tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuál cree usted que sea la diferencia entre una persona que usted ve que recibe y otra persona que de plano dice, no, yo no quiero nada, yo ahorita no quiero nada? ¿Cuál sería esa diferencia entre esas dos personas? Puede haber una que yo he experimentado. Los que no quieren inmediatamente te lo dicen. Sí. ¿Sabes qué? Mira, yo te respeto, yo lo que Dios hizo en tu vida muy bien, pero yo lo mío. Entonces sí, la otra es de que no te contestan. Mandas un mensajito, manda una llamada, no te contestan, ves el rechazo. Y la diferencia, los que sí quieren de repente dicen, oiga, ¿se acuerda que me dijo, pero no entendí bien? ¿Qué quiere decir? Oiga, tengo esta duda ahora, ¿por qué esto, por qué lo otro? Porque se les ve, el Espíritu Santo empieza a obrar en ellos de tal manera que ahora ya tienen hambre de conocer a Dios. Y los otros no, ¿sabes qué? Yo mi vida sí la quiero vivir y yo al último me arrepiento y me voy al cielo. Entonces, más bien la pregunta es la evidencia en sus vidas. En sus vidas y en su manera te preguntan, oiga, no entendí esto, oiga, ahora quiero saber de otro y te vuelven a invitar. Y la gente que no quiere Fíjese que tiene mucha razón en eso que dice, mucha gente piensa, no, yo voy a vivir mi vida y al último me arrepiento, pero a veces no hay tiempo ni de cerrar los ojos, hermano. Entonces, ¿cómo podemos tener esa seguridad de que va a haber tiempo para eso? Yo voy a ser bien concreto en esto y siempre voy a decir a los que me escuchan, no quiero que piensen como yo, ni quiero que crean que yo estoy en lo correcto, pero yo conforme a textos bíblicos, porque acabo de decir, siempre digo, dice la Biblia, no digo yo. Cuando a mí me dice una persona, mira, yo voy a vivir mi vida como quiero y al último me arrepiento, le digo, mira, yo te voy a decir desde ahorita que el día que te mueras te vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque ahorita te voy a decir palabras duras, crueles o como quieras tomarla. Ahorita lo que tú estás diciendo, me estás hablando de Dios. Ya sé que tiene su palabra, pero me vale sorbete lo que Él piense. Y ahorita, mi vida. Eso estás rechazando a Dios. Y recordemos que Dios es paciente, como dijimos ahí, pero tiene un límite. La paciencia de Dios tiene un límite. Un día Jeremías oraba mucho por el pueblo rebelde, en el libro de Jeremías. Él oraba por el pueblo escogido y era rebelde, idólatra. Dios los perdonaba y los sacaba de la esclavitud. Ahí van a los ídolos, idólatras. Y entonces un día le dice Dios a Jeremías, dice Jehová, te voy a decir algo, Jeremías. No me vuelvas a orar por este pueblo, porque si tú oras por ellos no te voy a escuchar. Y cuando ellos estén en necesidad, en aflicción, aunque me oren, tampoco no les voy a responder. Es un límite. Y cuando la gente a mí me dice, cuando yo me muera me arrepiento, digo, mira,
La mayor parte de las veces de las gentes que dicen eso, les viene un accidente o les viene algo que ni tuvieron chance, como acabas de comentar. Pero aquí viene otra más difícil. ¿Qué tal si Dios permite? Dios permite, porque en esta vida no va a pasar nada que Dios no permita o que Dios no haga. Todo está bajo la soberanía de Dios. ¿Qué tal si Dios permite que estés en una cama porque tuviste alguna enfermedad o un accidente que la libraste o que Dios te sacó y estás ahí, pero sabes que te vas a morir? Señor, ahora sí, ¿te acuerdas que yo te dije que no me importaba lo que no? Ahora sí quiero. Bueno, te voy a dar un pasaje. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 28, dice la palabra del Señor. Dice, porque un día me llamarás y no te responderé. Me buscarás y no me hallarás. Y yo les hago una pregunta. ¿Qué es lo que más teme la gente? ¿Qué crees que es lo que más teme la gente? La muerte. Morirse. Bueno, dice el Señor, cuando venga a ti lo que más temes, cuando llegue como un torbellino, lo que más temes, que es la muerte. Por más que me hables, no te voy a responder, y por más que me busques, no me vas a hallar. Dice Proverbios 1:28. ¿Sí? Dice, ¿por qué? Pero leemos el contexto del versículo 23 para que lo lean, hermanos. Proverbios 1 del 23 en adelante dijo, porque mandé quien te hablara de mí, mandé quien te diera un folleto, mandé quien te invitara a la iglesia, mandé quien te invitara a una oración, mandé quien te habló y que aceptaras, dijiste que no, todo dijiste que no. Por eso ahora que tú quieres, por más que me ruegues, que me hables, ojo lo que dice Proverbios 1:28, dice, por más que me hables no te responderé, no dice que no va a escuchar, porque Dios todo lo sabe y todo lo oye y todo lo mira. Pero dice, no va a haber respuesta. ¿Por qué? Porque no es cuando tú quieres, es cuando yo te llamo. Aquel hombre que te dio un folletito, aquel hombre que te dio un mensaje ahorita por las cámaras con el hermano Raúl, y tú dijiste, no, ahorita no. Bueno, pues cuando tú quieras, no va a haber repiña. O como les digo yo, ahora sí, Señor, ahora sí, el Señor Naranjas, ya te había avisado. El decir ahorita a Dios que no es una decisión errónea y fatal, porque principalmente no sabes si vas a estar despierto en la noche, si vas a terminar la noche, o no sabes si mañana estarás despierto. Claro. O sea, no vas a saber, y mucho menos. Estaba viendo precisamente un video donde le digo a mi esposa que estaba un hombre muy quitado de la pena en su moto, hubo un choque, pasó el carro y se lo llevó, y el de la moto, que no tenía nada que ver. Si era cristiano, gloria a Dios, pero si no era, sabemos dónde está. Entonces, hay algo que los que hemos llegado a hacer la decisión o convicción de recibir a Cristo Jesús, estamos seguros de la salvación. Pero hay unos pasajes tremendos que nos dicen, no descuides tu salvación. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos la oración, pero decías algo, ¿cómo vemos cuando alguien verdaderamente ha recibido a Cristo? Su vida cambia totalmente. Yo era maldiciento, gloria a Dios, no hay quien me diga que viví maldición. Yo era borracho, no hay quien me vea borracho. Yo era drogadicto, lo que tú quieras. Entonces ha habido, no soy perfecto como mi hermano Raúl no es perfecto, como ningún cristiano es perfecto, pero hay una evidencia. Yo pongo, aquí está Ramiro de antes, Ramiro de hoy. Si esto empieza a ser así, algo anda mal, porque aunque sea mínimo, tiene que voltearse a donde Dios está, porque la santificación es progresiva, es evolutiva, es día a día. Nosotros ya hemos sido presentados justos ante Dios por lo que hizo Cristo en la cruz, pero la santificación va. Y cuidadito, no te descuides, porque el diablo, como decir por ahí una frase, nosotros a veces jugamos a ser cristianos, el diablo no puede ser el diablo. Y es algo que debemos de tener mucho cuidado. ¿Cómo lo vamos a lograr o cómo nos vamos a fortalecer aún teniendo pequeñas fallas o fallas que como ser humano podemos? Con la Biblia. Con la Biblia, no hay otro medio de que Dios me ha permitido que me levante en la madrugada y perdónenme, Padre, mis pecados, y me hinco y lloro y le pido su misericordia y me pongo a leer, encontré esto, se lo voy a compartir a mis hermanos. A unos los toman bien, los otros los toman diferente, pero siempre les digo, mi respaldo es escrito está. Cada quien va a tomar su decisión. Es una decisión. La elección, como dicen por ahí muchos predicadores, la elección es incondicional, pero la salvación no. Tiene sus requisitos, ¿eh? Ok, hermano, entonces ya nos explicó cómo arrimarnos y de una manera correcta hablar de la palabra, pero ya que se le habló a una persona, ¿es bueno darle seguimiento
o dejarlo a ver si se anima a ir a la iglesia? ¿Cuál cree usted que sea lo correcto? Nosotros como todos los que venimos al camino de Cristo debemos ser evangelistas. Entonces nosotros nuestra tarea es un telefonito, la dirección de la iglesia por invitarlo, un telefonito, mire si tiene alguna duda y yo lo puedo ayudar, mire estoy a su disponibilidad. Cada vez que usted tenga una duda, mire yo no me sé todo, pero aquí está todo escrito, lo buscamos. Es una manera de que él se sienta respaldado o se sienta abrigado de que, no me dejó nomás ahí de que me dijeron que Cristo me ama. No, hay que decirle, mire, aquí estoy, yo es lo que hago, eso es algo que Dios me ha puesto. He recibido llamadas de ciertas personas cuando ya ellos toman la decisión de no seguir, los respeto y siempre les pongo, estoy a su disponibilidad el día que usted guste. Es algo que necesitamos darle seguimiento, porque a veces nada más les compartimos en ese momento y se quedan con muchas dudas. Sí. Pero aquí viene algo, cuando por ejemplo en las áreas que a mí me toca compartir, que voy con mi esposa, yo he notado algo siempre. Hay gente que se queda con tantas dudas, pero lo primero que hace es voltear alrededor, a ver qué piensan los demás. Y yo se los digo, te hablo de Cristo y Cristo te da la oportunidad de arrepentirte, venir en arrepentimiento a la fe del Señor. Y voltean uno a ver qué dice la comadre, el compadre, la mamá, el papá. Dije, nos importa qué dice medio mundo, menos lo que dice Dios, que es a quien le vamos a rendir cuentas. Entonces, cuando la gente en su casa se acuerda que trae el teléfono, te marca y tú le tienes que dar seguimiento. Hasta llevarlo hasta donde Él vaya permitiendo, porque ha habido casos en que se les da el seguimiento, llegan a la convicción de Cristo, y a mí me ha tocado llevar gente a la iglesia a bautizarse. Entonces, si ya bautizados, los entregamos en la iglesia donde tengan un lugar. Ahora sí, nosotros seguimos con la tarea, pero hay que darle seguimiento, no es solamente, y vuelvo al punto, la gente que no quiere te va a decir, yo le llamo, yo le mando un mensajito, y cuando ves que pasa el tiempo, o le mando, hola, ¿cómo están? Dios los bendiga, soy del hospital, y no te contestan, ya entendimos el mensaje. Hay una palabra fuerte que acabo de compartir en un audio con unos hermanos, que dice que cuando tú les predicas y tú ves ese rechazo, dice que tengan mucho cuidado, ¿sí? Porque en Mateo capítulo 7 versículo 6 dice, no deis lo santo a los perros ni echéis las perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen, se volteen y los despedacen. Dice que cuando la gente ya te dice, el ejemplo de perros y cerdos es una explicación larga de dar por el tiempo en el que los judíos veían eso. Entonces dice, aquel que te dijo, no, que ya rechazó a Cristo abiertamente, dice ya no. Dice, porque la palabra de Dios es tan preciosa, tan valiosa como las perlas, entonces no se lo eches. ¿Por qué dice? Porque las van a pisotear. ¿Qué quiere decir? Las van a menospreciar, las van a ignorar, las van a hasta blasfemar, no van a escuchar nada. Pero cuando dice, no sea que volteen y os despedacen, dice, hasta que no llegue el punto de decir, ya te dije que no. ¿Cómo friegas, hermano? ¿Cómo friegas, primo? O hasta que borrachos no te den un golpe, dice, no sea que se volteen y te agredan. Tu tarea ya fue compartida. Viste el rechazo total, no solamente a ti, porque dice el libro de Lucas, capítulo 11, dice ahí, no te rechazan a ti, dice el Señor Jesucristo, me rechazan a mí y por automático el que me envió. Todo aquel, yo sé, eso se los dejo muy claros en el hospital donde voy. Todo aquel que rechaza un folleto, una palabra de un hermano, una oración, digo, no está rechazando, directamente está rechazando a Dios. Así dice la Escritura. Y así lo dice, y pues ¿para dónde nos hacemos? Como lo que comentabas, al último me arrepiento, pues dice Dios que no. Pero es Dios, no soy yo. Yo tengo eso que les digo, así es que si un día te enojas conmigo, pues estás peleando de oquis porque el que lo escribió fue el Señor. ¿Verdad? No tenemos ese tipo de confrontación. Oiga, hermano, y ahora ya con las redes sociales y todo esto de Facebook, de YouTube, hay una lluvia ahora sí que de información donde nos habla que estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cuál es su punto de vista acerca de este tema, de que se habla de los últimos tiempos? Sí, hay algo que estamos viendo, eso es una realidad. Estamos viendo eventos que jamás se habían visto. Han saturado muchos eventos que jamás se han visto o no se habían visto en la cantidad que se están viviendo. Mateo 24 nos enseña muchas cosas, oirás de guerras, rumores de guerras y pleitos y las naciones y todo eso, pero dice ahí que no será el fin. O sea, tiene que suceder todo esto antes del fin, pero que estamos viendo ya eventos muy
cumplimientos de profecías, sí hay que tener mucho cuidado con eso. Pero también sí yo he sido siempre muy prudente en cuestiones de las redes sociales, porque pues no todo debemos de creer. ¿Qué es lo que pasa? Voy a tocar el punto otra vez. Leemos la escritura y vemos lo que está pasando. O viceversa, vemos lo que está pasando y amitamos a las escrituras. Pero de que yo tengo un punto de vista muy particular, muy particular, y espero que mis hermanos que están oyendo lo entiendan. Yo no me preocupo mucho por los tiempos del fin, porque según yo, como veo los cálculos de las profecías en años, semanas, no me va a tocar, ¿sí? Pero cuando yo digo eso no quiere decir que no vaya a pasar. Lo que yo trato de ser muy prudente de que las profecías se están cumpliendo, estamos viendo, como te digo, sucesos o eventos muy afuera de lo común, por decirlo así. Entonces mi enfoque en ese concepto es afirmarme en Cristo, porque dice la escritura en 1 Corintios 10:12, dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces todo nos va a volver a llevar a que está firme en la escritura. Padre, yo veo que está pasando todo eso, pero que sea conforme a tu voluntad. Y si no estoy yo no quiero que, si no vi el arrebatamiento, los que pensamos que existe el arrebatamiento, si no vimos la segunda venida de Cristo, si no vimos los últimos tiempos, yo lo que debo estar seguro que el día que el Señor me llame, yo vaya al cielo. Porque muchas veces, y yo lo he visto y lo he vivido con hermanos que se han enfocado mucho en estudios tanto que descuidan su comunión con Dios, descuidan de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Porque dice en Efesios 4:11, dice que Dios constituyó apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. No todos tenemos esos dones, esas funciones, hermano. Aún de la profecía, que son los últimos tiempos, no todos los tenemos, pero lo que todos tenemos es de que somos evangelistas. Y algo, por eso te digo, no me quise salir por la tangente, simplemente que estamos viendo cosas que no veíamos en mucho tiempo o no las veíamos en esa magnitud, pero dice el Señor que no es lo último. Todavía faltan muchas cosas por suceder o por verse, por eso el Señor dice, el que persevere hasta el fin. No es hasta el fin de los tiempos, es hasta el fin de su vida. Ok, ¿por qué cree usted que mucha gente no cree en el arrebatamiento, hermano? En ese suceso bueno, no sé si falte mucho para eso, pero mucha gente no cree en ese evento. Hay un dilema mucho en las escrituras, que el que te habla del arrebatamiento usa unos versículos, pero esos versículos los usa el que no cree en el arrebatamiento, que es la segunda venida. Y aquí hay algo muy interesante. El Señor Jesucristo nos dijo, cuando tengas una duda, ¿a quién le vas a preguntar? Al Espíritu Santo. Dijo, porque Él te va a recordar y te va a enseñar todo lo que yo dejé escrito. El único que te va a dar la revelación de la Escritura es el Espíritu Santo. Pero te voy a decir algo. Hay un pasaje en el libro de Apocalipsis, si mal no recuerdo, es capítulo 2, versículo 10, cuando dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Dice, porque yo te voy a guardar el día de la prueba. Mucha gente dice, pero es que dice, no es que los vaya a quitar, sino que los va a proteger. No, dice que te voy a guardar. Cuando tú guardas algo, lo pones en un lugar donde no sea dañado. ¿Dónde va a estar la iglesia? En el cielo. Ahora, ¿por qué me dicen que puedo creer en el arrebatamiento? Porque la Escritura dice que no hay nada imposible para Dios. Y si ya lo hizo con Enoc, y si ya lo hizo con Elías, ya lo hizo con Pablo, aunque Pablo lo regresó, entonces quiere decir que Dios lo puede hacer. Ahora, muchos dicen, es que ese tipo de enseñanzas del arrebatamiento son muy nuevas, ¿sí? Son ahora del siglo XIX, son muy nuevas, pero la Escritura dice que el Señor va revelando. No todo, dejó escrito todo aquí, pero la revelación del Espíritu Santo es igual que la santificación. Hoy el Señor muestra una cosa, mañana muestra otra, pero ya estaba escrito. Entonces, sí son debates en los que en lo personal pues no me gusta mucho participar, porque si yo tengo mi convicción de que Dios puede arrebatar a su iglesia, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo lo primero que necesito es estar convencido que soy parte de su iglesia para irme con él. Okay. Si es la segunda venida, lo más seguro es que no esté. Y vuelvo al punto. Yo necesito estar bien convencido que si me voy antes de este mundo, el día que el Señor quiera, pues voy a ir con él. Ok, hermano, yo tengo un pensamiento, una creencia, ¿no? Si estoy mal, usted me dice
la gran tribulación y las bodas del Cordero suceden en la misma etapa de tiempo. No son eventos que son, si nosotros leemos, tienen que suceder, no pueden suceder en el mismo. Mucha gente dice, mientras está la tribulación están las bodas del Cordero. Mucha gente tiene ese panorama, que puede ser cierto, pero yo pienso que son eventos, aunque continuos, pero separados, porque Dios va a enfocar su tiempo en un evento y luego va a enfocar su tiempo en otro evento. Las bodas del Cordero son en el cielo. En el cielo, sí. En el cielo. Por eso dice que nosotros debemos estar vestidos de vestiduras blancas para entrar a las bodas del Cordero. Ok, Amén. ok. Bueno, la iglesia entonces en la gran tribulación, ¿en dónde está? Aquí viene la pregunta que hicimos. Si nosotros creemos que va a suceder el arrebatamiento, la iglesia estará en el cielo, estará con el Señor. Okay. Allá arriba hay un pasaje en el libro del Apocalipsis que le dicen, hey, ¿quiénes son esos, Señor? ¿Qué dice Juan? Y le dijo, son los que salieron de la gran tribulación. Lo que sí va a estar aquí en la tierra es la presencia del Espíritu Santo para convencer a los que no creyeron. Y esos son los que van a ser rescatados después de la segunda oportunidad. Pero entonces se puede decir que, no sé si estoy correcto, que hay una segunda chance o cómo se puede. Ese versículo nos está dando la evidencia de que sí, porque dice que las almas que vio Juan, dijo, fueron los que salieron de la gran tribulación, o sea, de la segunda oportunidad. ¿Sí? Pero los de la segunda chance van a estar sufriendo. No, ese va a ser un suceso, pero bien tremendo, porque acuérdate que según lo que dice la Biblia y lo que nosotros hemos visto por historia, va a ser un suceso en el que o niegas a Cristo o te mueres. Sí. Entonces va a ser la segunda oportunidad de estar en el cielo, pero a costa de tu vida. Sí. Ahorita la diferencia es que tenemos toda la libertad del mundo, ni quien nos persiga, al menos aquí en México, ni quien nos persiga. Y es donde entra, porque la gente no quiere. Imagínate si así no quiere. Imagínate ya viniendo una persecución, decir una persona, no, yo si me tocara ese tiempo de la gran tribulación, yo le digo a ese individuo que sí reniego de Cristo, para que me ponga la marca y compre todo, y al cabo Dios sabe que aquí lo traigo. No, si tú dices que reniegas de Cristo, vas por abajo. ¿Te fijas cómo manipulamos o cómo tomamos la palabra de nuestra conveniencia? De que no, que al cabo yo le digo que al cabo Dios conoce mi corazón. Y decía, pues cuidado, porque si Dios te va a juzgar conforme tu corazón, dice que tu corazón es perverso, es malo, es mentiroso. Sí. ¿Verdad? Entonces sí, yo pienso que la iglesia estaría allá con el Señor. Entonces el arrebatamiento y la segunda venida son dos cosas diferentes. Según lo que hemos estudiado y hasta donde el Espíritu Santo a mí en lo personal me ha mostrado, son dos cosas diferentes. Okay. Son dos cosas diferentes. Aquí el punto, yo quiero tocar rápido esto, hermano. El punto que es muy importante en nosotros como cristianos es de que si tú ya llegaste al convicción y a la decisión de recibir a Cristo, reconocerlo como tu único Salvador, tienes que tener mucho cuidado en seguir, porque dice el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero yo digo, perseverar hasta el fin, ¿en qué? ¿Perseverar en una iglesia? ¿Perseverar en un ministerio? No, perseverar en obediencia y la fidelidad a la palabra de Dios. Hay gente que dice, un día me comentan, dice, pues yo le doy gracias a Dios porque mi nombre está escrito en el libro de la vida y nadie lo va a borrar. Ah, caray. Y le digo, bueno, está muy bien, vamos, nomás que vamos a leer en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de henchiduras blancas y dice Jesucristo, y no borraré su libro de nombre de la vida y lo presentaré ante mi Padre y los ángeles. ¿Qué dice? Y no borraré. ¿Qué quiere decir que sí lo puede borrar? Porque les digo yo, mira, el Señor trae su cuaderno, su lista de asistencia y trae un lápiz. Y te pone, nomás que ve cómo vas caminando, lo voltea, trae un borrador. Y te borró, porque sí lo puede borrar. Sí. Es algo muy interesante que la gente dice que ya hice mi oración de fe y nada me quita. No, para empezar, tú puedes hacer una oración de fe y eso lo digo con todo respeto, pero lo digo con evidencias. Puedes hacer una oración de fe, una declaración, una convicción, puedes bautizarte y puedes estar en una iglesia y nunca has nacido de nuevo. Es que sería algo incongruente que se hiciera la oración de fe, aceptar a Jesús y seguir haciendo la vida que hacíamos. Entonces, no No es una lógica. Y aparte, digo, te puedes hasta bañar.
como dicen, va a ser un cristiano remojado, pero va a ser un cristiano mundano todavía. Porque volvemos al punto de que nueva criatura soy, quiere decir nueva completamente. Y ya lo demás ya pasó. Pero por eso te digo, yo uso mucho una palabra que digo, evidencia. Evidencia. Yo puedo ahorita estar hablando así y me puede estar escuchando gente que va a decir, el hermano tiene razón, no, si su vida se mira muy bien. No, pero el Señor conoce mi corazón y Él conoce, como dice la Escritura en Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Entonces yo digo siempre, hay un pasaje del apóstol Pablo que nos lo debemos de tener siempre presente, cada día, cada segundo. Dice en 2 Corintios 13:5, examínate a ti mismo para saber si estás en la fe, si Cristo está en ti o estás reprobado. ¿Y quién es el único que sabe cómo vivo yo? Sí. Y dice uno, yo me examiné y andaba muy bien con Dios. Le dije, pero te examinaste conforme a tu pensamiento y a tu entendimiento, porque si yo me examino a mí mismo conforme a la luz de las Escrituras, soy el pecador más grande. Reprobado. Reprobado, hermano. Y dice uno, pues yo no peco, arrepiéntete, mijo. Sí. Porque la Escritura dice que si tú dices que no pecas, te estás poniendo al nivel de Cristo, que es el único que no pecó. Y el único que se puso al nivel de Dios fue Satanás, y mira dónde está. Porque la Escritura dice en 1 Juan 1:8, dice ahí, y el que diga que no ha pecado es un mentiroso. Y hay algo delicado. Dice, porque no solamente es mentiroso él, sino que hace mentiroso a Dios. ¿Sí sabes por qué dice eso, no? No. Dice, ¿por qué haces mentiroso a Dios? ¿Por qué? O mientes tú o miente Dios. Porque dice Dios que no hay un ser perfecto. Todos pecaron y tú dices que tú no pecas. O eres mentiroso tú o es mentiroso Dios. Okay. Y yo creo que Dios no miente. Okay. Dios, y lo que estamos hablando de los tiempos finales, de todo lo que va a pasar y lo que está escrito, no se va a escapar. Porque lo dijo ¿quién? Dios. Números 23:19 dice, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Lo que dijo, lo va a cumplir. Nos guste o no nos guste, lo va a cumplir. ¿Usted cree que falte mucho para que se cumpla algo que falta? No, yo cada vez estoy más convencido que esto ya está llegando. Puedo escuchar todos los estudios bíblicos de las profecías de las semanas que vienen en Daniel, ver las ecuaciones, ver las multiplicaciones, ver todo eso. Pero yo lo veo más que nada por los sucesos que están pasando. Yo no creo que falte mucho. Nos toque verlo, no nos toque verlo, vivirlo, no vivirlo. Yo sé que esto ya está terminando. Esto ya está terminando. El Señor ya está cumpliendo lo que Él había escrito y lo que Él había profetizado. Okay. Entonces yo no pienso que falte mucho. Por eso, si los que estamos escuchando este mensaje, los que están de aquel lado de la cámara y nosotros, esto nos lleva a algo muy importante. Meditemos cómo estamos con Dios, pongámonos a cuentas. Yo les digo siempre a los hermanos, si tienes chance ahorita, ponte a cuentas con Dios. Si tienes chance en la tarde, cada vez que puedas, porque no sabemos en qué momento la muerte llegue. Okay. Amén. Ok, hermano, pues casi nos vamos. Le agradezco mucho pues este espacio, esta enseñanza, todos estos consejos, pero no sé si tenga algún consejo, algo que agregar para todos nuestros amigos que nos van a estar viendo por ahí antes de despedirnos. Sí, una sugerencia, los consejos lo da Dios con medio de su palabra. Una sugerencia es de que quieres estar seguro que vas a ir al cielo, examínate todos los días, pero conforme a la luz de las Escrituras. Y yo siempre que comparto en alguna iglesia a donde me invitan, o en algún lugar, o en la calle, yo siempre les digo a los hermanos, en las iglesias digo a los hermanos, si tú piensas, crees, sientes o sabes que estás bien con Dios, no te preocupes. Sigue adelante porque estás bien. Pero si en algo la palabra o algún versículo te confrontó, igual de sencillo. Padre, perdóname, necesito de ti, clamo a tu Santo Espíritu para que me guíe. En el nombre de Jesús, arrepiéntete, corrige y sigue adelante. Porque tenemos un Dios de amor. Es el Dios que debemos de presentar allá afuera. El Dios de amor, de misericordia, el Dios que siempre, pero que lo vean también con nuestras vidas. Porque dijiste algo muy interesante, hay gente que se bautiza, hay gente que hace una oración, pero su vida sigue siendo la misma. Y hay una consecuencia muy grave de por qué la gente no quiere entrar al camino de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 24, dice, como está escrito, el nombre de Jehová es blasfemado a consecuencia de ustedes, que habla a los judíos. Yo lo voy a parafrasear ahorita en este tiempo. El nombre de nuestro Señor Jesucristo es blasfemado y pisoteado a consecuencia del testimonio que damos los que decimos ser cristianos. Entonces, nosotros debemos
Para que, dice que cuando vas a entrar al cielo, los que lleguemos a entrar al cielo, que cuando uno va a entrar al cielo, dice que Dios no te va a ver a ti, va a ver a su Hijo en ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la tierra. Somos imperfectos, fallamos, nos equivocamos, pero debe ser más grande la evidencia que Cristo está en nosotros. ¿Cómo? Con amor, pero con la verdad, como dijimos. No le mientas a una persona a la que tú le vas a compartir el Evangelio. No le mientas, no le suavices el Evangelio, no se lo diluya, no se lo manipules con tal de que te escuche, no. Mira, dice a mí el Señor un día me llamó y me dijo, como a Ezequiel, capítulos, a mí me dijo el Señor, tú vas a ir y les vas a decir, así dice Jehová. Te escuchen o no te escuchen, así dice Jehová, porque no es tu palabra, es mi palabra. Yo solamente soy un repetidor de la palabra del Señor. Entonces, háblale a la gente con amor, pero con la verdad, con misericordia, con amor, pero sin salirte de la verdad, porque es lo único que va a salvar su alma. Yo te digo esto. Un día le pregunté al Señor, leyendo lo que dice Mateo 22, 37 al 39, cuando dice, ama a Dios y ama a tu prójimo. Y el Señor a mí me puso, a mí, en lo personal, yo le decía, el amor a mi prójimo. ¿Y sabes qué? ¿Cuál fue la respuesta que el Señor me dijo? La mayor evidencia de que tú amas a un prójimo es rescatándolo del infierno. ¿Cómo, Señor? Predícale mi Evangelio. Todo mi Evangelio, no nomás una parte. Entonces, hermano, si Dios te usa para llevar el Evangelio, y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas con la palabra de Dios. Dijimos en el Salmo 19:7, lo único que cambia el ser humano es la palabra de Dios. No somos nosotros, no es una religión, no es una iglesia, es Dios mismo por su palabra para la gloria de Él. En el nombre de Jesús y la alianza del Espíritu Santo, hermano. Ok, hermano. Oiga, hermano, y si alguien está interesado en contactarse con usted para alguna predicación o algo, ¿cómo lo podría hacer? Ok, pues puedo dejar mi número o en tu canal. Okay. Mi número es 844-667-8610. Y con todo el amor estaríamos dispuestos a hacerlo, porque toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza es para nuestro Dios. Okay. Nada más decir, escrito está. Y ahí estamos en pendiente. Que Dios los bendiga. Ok, bueno, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado hasta el final de esta charla, de esta enseñanza que nos vino a dar aquí el hermano Ramiro, le agradecemos bastante, esperemos que les haya gustado y bueno, pues los esperamos en el capítulo número 7. Cuídense mucho, Dios les bendiga y ánimo, seguimos adelante, bendiciones. Y nada más recuerden una cosa, para con tu semejante o para ti, nada es imposible para Dios. Amén. Y aquí está un testimonio. Amén, amén. Bendiciones. Después de andar perdido en el alcohol, en las drogas, ahora pues predicando la palabra de Dios. Predicando, de lo vil y menospreciado el Señor se place y se complace para llevar, porque esos son los verdaderos testimonios. Dice un pasaje que de lo vil y de lo menospreciado se sirve Dios para Amén. Avergonzar a los sabios, ¿verdad? Amén, hermano. Y algo muy importante, predica el Evangelio. Dice, es que en mi calle hay puros drogadictos, y en mi calle dice que el sano no necesita doctor. El enfermo, como yo lo fui en un tiempo, como a lo mejor lo fue muchos de los que están oyendo, como mi hermano también, como el hermano, pues necesitábamos de ese doctor. Exacto. Porque si yo no hubiera llegado, si Dios no hubiera permitido que llegáramos a un extremo, no hubiéramos buscado. Por eso decía yo, encerrarlos con amor y misericordia a que reconozcan que somos pecadores, para que reconozcan que necesitan un Salvador, y su Salvador únicamente es nuestro Señor Jesucristo. Ok, bueno, pues ahí está, ya ahora sí que la enseñanza que nos vino a dar aquí el hermano, y bueno, pues ahora sí nos despedimos. Ánimo, cuídense mucho, Dios los bendiga, bendiciones. Ánimo.